3 minutos. Bien, una vez que hemos sido matriz de la cadena de los días jueves del prefecto Jimmy Jairala, hay varios temas, ¿verdad? El asunto de las obras, el tema de las propuestas de reformas a la ley de comunicación. Y había preparado precisamente para el día de hoy algo relacionado con lo que ayer escuché del político ex candidato a la presidencia de la República, Dalo Bucaram, cuando salió del Palacio de Carondelet, de la oficina del presidente de la República, Lenín Moreno, y justamente unas palabras muy sentidas, estuvo ahí con su esposa, Gabriela Pazmiño. En palabras muy sentidas dijo: luego 10 años de odio, 10 años de confrontación, hoy se respira paz. Lo dijo en otras palabras, pero este es el concepto. Más tarde podemos leer textualmente lo que él ha manifestado. Y justamente entre algunas de las notas que tengo de la campaña electoral es una crítica que en su momento se le hacía en aquel instante al candidato presidencial Lenín Moreno, pero que en los últimos tiempos no se ha vuelto a tratar el tema, o por lo menos no se lo ha planteado, el tema de la física cuántica. Y es oportuno, ¿verdad?, aparte de lo que quienes creemos en Dios y trabajamos en la política todos los días, sabemos que un pueblo que se porta adecuadamente, y esto es nada más leer la Biblia, ¿verdad?, tanta historia del Estado del pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, pero que siempre se apartaba de la ley de Dios, ingrato, inclusive comenzaba a adorar a otros dioses, a la misma materia. En la práctica sabemos que esto Jesucristo también lo dijo: pueblo de dura cerviz. Cuando Jesús vino al mundo para reconciliarnos a los humanos con el Padre, con Dios, con el Creador de todas las cosas. Con el tiempo los científicos en su momento pensaron y dijeron: no existe Dios. Algunos ateos: no existe Dios, hay que respetar, ¿verdad?, su criterio. Inclusive Lenín Moreno, cuando era vicepresidente de la República, él visitó a uno de los más grandes científicos de la física cuántica, que inclusive prometió venir al Ecuador, Stephen Hawking. Stephen Hawking, usted sabe, es un parapléjico que ha ido creando formas de comunicarse y además ha podido, a pesar de su limitación física, porque él era un científico como estudiante, joven, tenía todas sus facultades físicas intactas, pero poco a poco se fue deteriorando. Pero su mente está intacta y cada vez le sorprende al mundo con sus investigaciones, con sus escritos. Él es parte de quienes apoyan internacionalmente la misión del doctor Lenín Moreno, del licenciado Lenín Moreno, ahora como presidente de la República, seguramente irá más adelante. Bueno, Lenín Moreno lo visitó a Stephen Hawking y dialogaron sobre lo que es la física cuántica. Y siempre este concepto ha dado la vuelta en lo que es la mente, ponerse a pensar si realmente hay o no influencia de la física cuántica. Es obvio que sí, pero como parte de una creación. Cuando Albert Einstein descubrió el átomo, esa partícula tan minúscula que hemos estudiado en la física, sobre todo cuando estábamos en tercer año, cuarto año de secundaria, él logró descubrir que allí estaba la energía y no necesariamente en la materia, sino en el vacío, en esa conformación. Es un asunto largo y alguna vez podríamos conversar con un experto que nos vaya explicando en las palabras más sencillas lo que descubrió Albert Einstein, esa energía, ¿no?, con lo que luego se desarrolla la energía nuclear, se desarrolla lastimosamente siempre estos grandes inventos para el avance de la humanidad, se lo utiliza también para lo negativo. Se desarrolló la bomba atómica, algunos dicen sí, era necesario para terminar una guerra en que se iban a morir miles y miles de jóvenes, ¿no?, cientos de miles. Era preferible estripar, algunos dicen, el tumor del cáncer en Hiroshima, en fin,
asuntos que tienen que ver también con la guerra. Pero fue una utilización de esta energía nuclear que fue descubierta cuando se descubrió el átomo. Y quien ha visto los documentales de Albert Einstein, cómo fue declarado loco, porque los científicos no creían que la energía nada más era del petróleo, de lo que se quemaba y todo, y nada que verlo de la materia y en estas condiciones. Los neutrones, los protones, todo esto que hemos estudiado. En la práctica, ¿qué pasó luego? Comenzaron a investigar más y más con la teoría de la relatividad y se descubrió que lo que vemos, la materia, es mucho más el vacío que la materia en sí. Que en el mismo átomo, el átomo está compuesto más de no materia o de vacío que de materia. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, convencernos? Claro, hay científicos que tienen sus laboratorios, tienen sus teorías y le han ido ellos trabajando. Inclusive se ha llegado a discutir el tema de la teoría de la presión atmosférica y todo lo que hoy vemos. Pero voy a leer una parte de uno de estos científicos que publican sobre lo que es la física cuántica, cuando llega a hablar de la humanidad. Y de alguna manera, grandes escritores, por ejemplo, el autor del Principito, llegó a decirnos que lo sustancial no es lo que vemos, sino lo que no se ve, la parte espiritual, esa parte del vacío. A veces, por ejemplo, en locución, cuando aprendemos a locutar, decimos que las palabras son importantes, y lo decimos también en el periodismo y en la política, pero más importante es el silencio. Ese silencio que une a las palabras, une a las frases, une los conceptos, une los conocimientos. De alguna manera, ¿verdad? Tratando de explicar. Y pasa esto, que para lograr la armonía de la humanidad, estos científicos han llegado a proyectar que es más importante sobre la materia, lo inmaterial. Ojo, siempre que hablamos de lo inmaterial, hablamos de lo espiritual, y quienes creemos en Dios sabemos que de ahí nace todo. Pero vamos a respetar lo que algunos ateos científicos dicen, no, es solo la materia. Y, por ejemplo, este autor, me refiero al licenciado Roberto Ávila, mexicano, él dice, los seres humanos somos parte de esa cuántica. Pertenecemos al universo, estamos hechos de polvo de estrellas, de esos mismos átomos con sus posibilidades. El pensamiento que nosotros emitimos vuela como molécula que va al aire. Una de ellas, esas moléculas, se hace realidad, creada por nosotros mismos. La materia no es estática, es predecible. Dentro de los átomos y las moléculas y la materia ocupa un lugar insignificante. Hay que pensar en el átomo no como una realidad determinada, sino como una tendencia. Bien, hay que leer un poco más, hay que estudiar más el tema, pero yo recuerdo mucho cuando comenzó a hablarse sobre estos temas, que habían llegado grandes investigadores al África y se habían puesto a estudiar por qué la cultura de una tribu tenía que llegar a la cultura de otra tribu. Decía, bueno, es que en algún momento se casaban entre ellos, caminaban. No. Un día se pusieron a investigar por qué de una isla se pasaba la cultura a otra isla cuando no tenían ni siquiera contacto físico. Decían que era a través del pensamiento. Y es lo que decimos, por ejemplo, en un ambiente de trabajo. Ahora hay expertos con el Feng Shui y otras cosas más. El Reiki dice, no, es que aquí hay agresión de la materia contra la mente. Aquí va a haber malas relaciones en los hogares, por ejemplo. Se dice que está mal construido el hogar o el edificio o la casa, el dormitorio, que hay nódulos negativos que afectan la conducta de las personas. Bueno, pasa también en las empresas. En una empresa, cuando hay un mal ambiente de trabajo, comienzan estos científicos a investigar cómo está el diseño de la oficina, la contaminación de pensamientos, por ejemplo, cuando hay personas que están creando algo y están muy cerca, ¿no?, en lugares muy cortos de espacio. Lástima que no hay todo el presupuesto para tener espacios grandes, adecuados. ¿Se acuerda que antiguamente nuestros padres y abuelos construían los tumbados bien altos, del piso techo 3, 4 metros?
Y ahora no, ahora la economía dice no, máximo 2 metros 10 centímetros. Se dice que se contaminan los pensamientos, que así los hogares son de mayor violencia. ¿Por qué? Porque no hay esa apertura. Bien, no profundicemos demasiado en tantos temas. Pero eso pasa en las relaciones. Y olvidémonos del asunto cuántico, del asunto de la física cuántica, y pensemos en las relaciones humanas. Nos acaba de decir el prefecto Jimmy Gerala que él llegó 30 minutos antes a la reunión de Carondelet del día de ayer, y desde que entró a la puerta sintió, dice, otro ambiente. Es que no hay que hablar, no hay que poner letreros, se siente. Y eso es lo que el país debe hoy día valorar, el diálogo, la paz, olvidarnos de esas ideologías retrógradas de yo, y tú, en tercer, cuarto, quinto lugar. En fin, creo que esto es lo que quisiera en el fondo rescatar de, entre tantas cosas, ¿verdad?, de lo que hemos conversado con Jimmy Gerala, y lo que nos ha dicho ayer Dalo Bucaram a toda la sociedad, y lo que va a decir seguramente la doctora Cintia Viteri, lo que ya nos dijo el alcalde Jaime Nebot, cuando dijo, sí, tenemos grandes diferencias ideológicas, pero lo normal es conversar. ¿Por qué extrañarnos que ahora estamos haciendo justamente lo que es normal? También lo dijo Pablo Arosemena, nos han mal acostumbrado a no dialogar. Hoy estamos dialogando. Vamos al corte comercial.